pero viven vidas tristes, para muchos aburridas, para muchos unas vidas muy complejas, llenas de prohibiciones. Pero hoy vamos a hablar desde la voluntad de Dios, de la libertad de Dios en nosotros, amén. Y por eso hablamos de mayordomía. Si ustedes vieron en Instagram, ¿sí o no? El Ministerio de Comunicaciones Audiovisuales, no sé cómo es el nombre técnico, pero son una joya de la corona para nosotros, son una bendición grande de Dios. Ellos dieron una definición de qué es la mayordomía. ¿Alguien recuerda qué es la mayordomía? Es la administración de todo lo que Dios nos da, porque Dios confía en ¿quién? Dios hace como Flamingo, confía en nosotros y nos fía vida, nos fía fuerza, nos fía recursos, ¿sí o no? No estoy diciendo que Dios sea Flamingo, obviamente. Estoy diciendo que Dios hace algo con nosotros. Nosotros somos creados a imagen de ¿quién? Somos imago Dei, imagen de Dios. Y al ser imagen de Dios, Dios dijo, cuando nos ve a nosotros, dice: esto es de mi propia sustancia. Tiene la capacidad de administrar, tiene la capacidad de hermosear. Y como yo he creado, ellos crearán, porque compartimos su misma naturaleza. Y a eso se le llama mayordomía. Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y luego de que Dios crea, dice: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero un día estaremos frente a un trono blanco, donde hay ángeles rodeando ese trono. Y en ese día nos vamos a enfrentar a aquello que nos ha dado Dios y nos ha dicho: ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con la salud que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? Ese esposo espectacular que te di, ¿qué hiciste con él? Esa mamá espectacular que te di, ¿qué hiciste con ella? Ese trabajo espectacular que te di, ¿qué hiciste con él? Y hoy quiero tocar mucho el corazón de aquellos que ejercen una profesión. Así que si tú eres profesional en algo, es para ti. Y si no eres profesional en algo, también es para ti. Porque todos tenemos una profesión en común que se llama la fe. ¿Usted sabía que todos tenemos esa profesión? ¿Sí? ¿Y en qué consiste la profesión de nuestra fe? De que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y ser como Él es. Amén. Porque estamos llamados a ser a la estatura de un varón perfecto. Y por eso es que no nos podemos quedar chiquititos, sino que cada día tenemos que avanzar, mejorar, progresar. Y por eso quiero comenzar esta mañana con una pregunta. Si tú hicieras un balance de los últimos 5 años de ¿tu vida ha tenido crecimiento, sí o no? Devolvámonos un poquito más. Devolvámonos a 10 años de tu vida. Tus 10 últimos años de vida han sido de crecimiento, de aprendizaje. Has vencido gigantes en el Señor. Has mejorado, te ves más bonito, te ves más bonita, tienes más fe, tu familia es más grande, tu casa está más bonita. Y no estoy hablando de lujos materiales, sino del cuidado que nosotros le damos a las cosas que Dios pone en nuestra vida. Porque está bien que Dios nos dio una casa, pero esa casa no puede ser igual a los 20 años. Mínimo hay que hacerle su reformita, hay que echarle su manito de pintura, ¿ok? Si tú pesabas tus 80 kilos y mides 1,55, o sea, así, no es posible de que en estos últimos 10 años usted no diga: por lo menos soy como lechuga. Amén. Entonces quisiera proponer esta enseñanza. Voy a acomodar todo esto desde la vida del discípulo Timoteo. La segunda carta a Timoteo fue escrita por el apóstol, otra vez, Pablo, ¿cierto? Y sabemos que Pablo es el autor de la mayoría de cartas del Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuando el apóstol Pablo estaba al final de su ministerio, ellos estaban bajo el gobierno del Imperio
romano, ¿cierto? Y entonces en su primer viaje misionero resulta que Pablo fue a un lugar, y en ese lugar uno de sus tripulantes, de compañeros de la misión, llamado Juan Marcos, dice que se fue y los dejó a él y a Silas, a él y a Bernabé, perdón. Entonces cuando Bernabé le dijo llevemos a Juan Marcos, ya Pablo dijo, yo con ese muchacho, si sabe contar, no cuente conmigo, yo no voy para allá. Y entonces entre el primer viaje misionero, el apóstol Pablo conoce la vida de Timoteo, y al segundo viaje misionero, cuando ya el apóstol Pablo se encuentra de nuevo con Timoteo, ¡wow! Un hombre diferente. Timoteo era un hombre joven. Para la cultura judía, un hombre joven es menor de 40 años. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Alabe al Señor, alabe que los 40 no han llegado. Cuando lleguen los 40 va a ser muy interesante. Mujeres, ténganse cuando vienen los 50, que el Señor es bueno. Y entonces resulta que Timoteo no es una persona que existe de la nada, ¿cierto? Timoteo tenía familia. Amén. Amén. Vamos juntos al libro de Hechos, capítulo 16, para que demos el contexto a este texto. Hechos capítulo 16, libro de los Hechos, capítulo 16, verso 3. Comencemos desde el primero. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. De este daba un buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y tomándolo, ¿lo qué? Los circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Resulta que la abuela y la madre de Timoteo eran judías que habían sido cristianizadas, o sea, que habían creído en Jesús. Probablemente habían estado ahí de primera mano con los mensajes de Jesús, creyeron en Jesús. ¿Y qué hicieron? Formar a Timoteo bajo el pensamiento de Jesús. Amén. Y entonces, como tenía un padre griego, en la cultura judía el padre era muy importante. ¿Por qué? Porque el padre era el que se encargaba a partir de los 5 años a enseñarles a los hijos varones la Torá. La Torá era la ley. Y a los 12 años ya se consideraba que un judío era un adulto, un varón que podía hablar en la sinagoga porque ya conocía la Torá, que era la ley de memoria. Amén. Entonces el trabajo de los padres era enseñar a sus hijos, padres y madres, enseñarle que la ley. Pero los griegos preferían era enseñarles a leer y a escribir a los hijos. Entonces, sabiendo que Timoteo era el hijo de un griego, lo primero que le iban a enseñar a Timoteo era ¿qué? A leer el lenguaje en griego, pero no le enseñaban la Torá. Entonces, ¿de qué se encargaban la abuela y la madre? De enseñarle a Timoteo la palabra de Dios, hasta que se encuentran en el primer viaje con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les enseña la palabra de Dios en su primer viaje, y en el segundo viaje misionero, si vemos la segunda de Timoteo, capítulo 1, nos cuenta qué pasó. Esta carta fue escrita más o menos en el año 64 a 67 después de Cristo, bajo el gobierno de Nerón. ¿Alguien sabe quién era Nerón? Un emperador romano que le gustaba ver las cosas arder. Amén. Entonces habían pasado unos momentos muy importantes. El apóstol Pablo había pasado un tiempo en la cárcel. O sea, el apóstol Pablo decía: oye, te hablo desde la prisión. Durante 2 años estuvo en prisión, pero en prisión domiciliaria. O sea, tenía arresto domiciliario en una casa alquilada. Les estoy resumiendo el libro de los Hechos, ¿ok? Y entonces el apóstol Pablo, hubo un tiempo en donde lo soltaron.
hasta que llegó Nerón y volvieron y lo encarcelaron. El segundo encarcelamiento del apóstol Pablo, que es en el cual se escriben estas cartas, que son primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo y Tito, que son consideradas las cartas pastorales. Amén. Todo esto hay que saberlo para entender la palabra de Dios. Entonces, estando ahí Pablo en la cárcel no domiciliaria, sino en la verdadera cárcel, probablemente bajo cadenas, decía el apóstol Pablo en su carta segunda, versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Me siguen? Vamos, verso 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verso 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al recordarme de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Verso 6. Por lo cual te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Amén. Entonces imagínense ustedes, aquel Timoteo que había sido criado por un griego y una madre cristiana, sufría de algunos detalles, y uno de ellos se llamaba timidez. Amén. Probablemente al ser tímido, cualquier cosita le inflamaba el colon y le daba gastritis, porque se estresaba. Timoteo era un pastor muy joven que había sido llamado tempranamente al ministerio, y era tan grande su convicción que, siendo ya un adulto, casi de 40 años, fue circuncidado. Es como si yo le digo: Pastor Pedro, venga acá, hay que ser fiel al Señor. Y entonces el apóstol Pablo, que a veces era urólogo también, cogió y sin anestesia, tun. Y ese hombre quedó por ahí 3 días ahí, que se movía despacito. Era tan grande la convicción y era tan grande el diseño que Dios veía en el apóstol Pablo, que le llamaba hijo, no porque no tuviera padre, sino porque en el espíritu lo parió. Y el que tenga padre espiritual lo puede entender, porque no se trata solamente de que tu padre te trajo a la tierra, sino de que tienes alguien que te enseña la presencia de Dios, de que te enseña la palabra de Dios, de que te tiene como en un vientre, y en ese vientre no te deja tocar como una pequeña criatura. Y eso es lo que Dios nos da cuando tenemos cercanía a personas llenas del Espíritu Santo. Nos da paternidad espiritual, y esa paternidad abraza como una cobertura, como la gallina, los pollitos. Y eso era lo que el apóstol Pablo hacía con Timoteo, y le decía: hijo amado, tú que me has acompañado en todas mis prisiones, porque has viajado los últimos 2 viajes misioneros conmigo, sabes que anhelo ver tu rostro, sabes que tus lágrimas me conmueven, porque aunque no tuve hijos, tú eres aquel que yo llamo el hijo de mi ministerio. Tanto que lo llama a Corinto y le dice: ve un tiempo y represéntame en Corinto. ¿Y sabe qué pasó interesante en Corinto? Que Timoteo no dio fruto en esa tierra. No dio el fruto que Pablo esperaba para él. Ay, es cuando empieza uno a rascarse la cabeza. Dios mío, si a mí me mandan a predicar al Chocó, ¿yo qué voy a decir? Si a mí me mandan a predicar a Australia, ¿yo qué voy a decir? ¿Será que he aprendido lo que tengo que aprender en este momento de mi vida? ¿Será que he crecido conforme el Señor me ha dado? Porque al que mucho se le da, Mambrú se fue a la guerra, mucho se le pide. Amén.
Entonces resulta que en Corinto Timoteo no dio el resultado esperado. No que no haya trabajado, él sí trabajó, él sí oró, pero es que hay ministerios duros. El evangelio paga un precio. El evangelio no es un raspe aquí, se ganó 500,000. El evangelio no es, ya predicaste, le dijiste a alguien Jesús te ama, se convirtió y viene todos los días a la iglesia. El evangelio no es que tú con una oración ya no hay más problemas en tu casa. El evangelio es del diario vivir, y por lo tanto la mayordomía debe ser del diario vivir. Hay que tener en mente lo que nos ha enseñado el pastor hace 8 días, que nos dio una visión escatológica de lo que va a pasar en el futuro y de lo que tenemos que tener a largo plazo constantemente en atención. Amén. Pero hay que también estar concentrados en el aquí y en el ahora, porque el Señor viene como ladrón en la noche, que no se sabe ni el día ni la hora. Entonces llega el apóstol Pablo y dice: no te preocupes, Timoteo, ya fuiste a Corinto, no importa lo que pasó en Corinto, ahora ve a Éfeso. ¡Wow! Ve a Éfeso. Uy, apenas le dijeron eso a Timoteo, le dio una pálida. Se le bajó la presión a Timoteo. ¿Por qué se le bajó la presión a Timoteo? Porque era de los lugares más difíciles que ministrar la palabra del Señor. Porque era un puerto marítimo, un lugar donde llegaban muchos tipos de pensamiento, había sincretismo religioso, se juntaban, era como una pequeña capital del mundo en esa época. Amén. Y la prostitución era un oficio bien pago. Sí. Y estaba la diosa Diana. Sí. Había muchas cosas, había mucha falsa doctrina. Estaban los gnósticos, estaba otro pensamiento religioso. Y llega Timoteo, joven, recién circuncidado ya hace poquito, a decir: ¿y yo qué hago aquí? Y Pablo, quien cree en mí, en su primera carta dice: que nadie tenga en poco tu juventud, sino antes tú, cabezón, sé ejemplo a los creyentes. Sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en pureza, sé ejemplo en fe, sé ejemplo en todo lo que ellos miren, para que sepa que en ti está el Espíritu de Dios, que en ti no hay algo que menospreciar, sino que el tesoro que fue derramado ha sido puesto en una vasija de barro. Y Timoteo, a quien llegó esa primera carta, titubeando llega a Éfeso donde llegó su segunda carta. Obviamente la carta no era solamente para Éfeso, sino para muchos lugares de ese entorno, porque las iglesias se repartían las cartas. Y entonces Pablo conocía bien a su pupilo, a su hijo, y le dice: hay algo en ti, verso 6, hay algo que es la imposición de manos. Un día yo sentí del Espíritu que había don del Espíritu Santo en ti. Aquí hay alguien con don del Espíritu Santo. Otra vez, aquí hay alguien con don del Espíritu Santo. Amén. Y el llamado que hace el apóstol Pablo es: por lo cual te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti. ¿Qué es avivar el don de Dios? ¿Acaso se había apagado? ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con avivar el don de Dios? Quería decir que Pablo a Timoteo tenía que tener un celo entendido, una pasión por su llamado, que no podía basarse en lo que otros dijeran, que no podía basarse en lo que él sintiera, que no podía basarse en el día a día, sino que él tenía que tener una meta, caminar hacia esa meta sin preguntar, sin dudar, sin cuestionar, porque el que comenzó la buena obra sería fiel en completarla. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con Timoteo, un desafío a un muchacho, a un hombre convertido, apasionado, circuncidado, primero en su corazón y luego en su prepucio. Amén. Era necesario que el don de Dios fuera avivado.
y de algunos de los títulos que tiene este texto, ¿cómo dice en su Biblia? ¿Acaso no dice testimonio? ¿Cómo dice? Testificando. ¿Y usted cómo da testimonio? ¿Cómo testifica? Dando testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Su estilo de vida. El testimonio no es un pergamino que usted guarda en el carro por allá, como el cartón de bachillerato que usted por allá lo tiene colgado con mucho orgullo. El testimonio es la forma como usted habla. El testimonio es la forma como usted piensa. El testimonio es la forma como otros lo conocen a usted. Amén. Entonces mire las palabras tan fuertes, el desafío que le da Pablo a Timoteo al decirte: no te olvides que es que tú no eres un pedazo de coco con agua adentro. Tú lo que tienes es el Espíritu Santo, y el don fue puesto en ti. El don fue puesto en ti, tú no lo puedes dejar a un lado. Y por eso, como el don fue puesto en ti, entonces Timoteo, tú que has sido temeroso, Timoteo, a ti te digo, porque Dios no te dio nunca un espíritu de cobardía, sino que en ti mora el poder, el amor y el dominio propio. Gloria al Señor. ¿A qué se refiere el poder, el amor, el dominio propio? ¿A qué se refiere la palabra cobardía? Viene de una palabra griega que traduce aquel que le huye a la batalla. ¿La cogió? No piense en el arroz con leche. Piense en la segunda carta a Timoteo. Dios no nos dio espíritu de ¿qué? Bueno, y cobardía es una palabra griega que traduce el que se escapa de la batalla, el que no enfrenta lo que tiene que enfrentar. ¿Será que nosotros hemos sido aquellos que no enfrentamos lo que tenemos que enfrentar? ¿Será que nos la hemos pasado la vida esquivándola con el pecado, teniendo cintura para bailar? ¿O tenemos la determinación de un corazón apasionado que entendió que sobre nosotros está el don del Espíritu Santo? Es necesario tener un nuevo nacimiento. Las personas que han recibido al Señor como su Señor y Salvador tienen una vida diferente, y esa nueva vida implica una nueva forma de ver y una nueva forma de sentir. Amén. En donde eso se llama regeneración. Entonces el Espíritu Santo hace una cosa con uno. Venga, hermana Neila, présteme, párese por favor, póngase sobre sus pies. El Espíritu Santo hace esto. Neila, vamos por aquí, vamos a caminar con Jesús. Yo te voy a enseñar a ser como Jesús, Neila. Vamos por aquí. Tú vas a caminar como Jesús, tú vas a ir a la presencia de Dios como Jesús. Pero Neila, como has vivido no está bien. Neila, hay que cambiar algunas cosas. Neila, tú sabes que yo te amo. Neila, cuánto te anhelo todos los días. Neila, siempre estoy para ti. Neila, no te dejaré ni te desampararé. Neila, eres la niña de mis ojos, mi princesa. Te he vestido como reina. Tienes una corona de vida que te espera. Camina conmigo, mi princesa. Ven aquí, sin detenerte, sin pensar hacia dónde te llevo, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darte un fin y una esperanza. Ven, camina conmigo, que yo te daré aquello que tú me has pedido, conforme el deseo del Padre. La nueva naturaleza implica regeneración, una nueva forma de pensar, pero implica también arrepentimiento. Y esa nueva naturaleza nos lleva a un nuevo estilo. Otra oportunidad, les doy otra oportunidad. Una nueva naturaleza implica un nuevo. Porque si sigues con el mismo estilo de vida de hace 10 o 15 años, sigues bajo la vieja naturaleza.
pero como aquí todos somos llamados en el amor y en el poder de Dios, yo creo que esa nueva naturaleza está brotando en nosotros, porque el que cree en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Si tú te sientes seco, no te preocupes, el Espíritu Santo te anhela tanto y Él es la fuente inagotable. Cuando tú trabajas en tus fuerzas, estás trabajando como en una cisterna rota, donde tú metes y metes y metes y metes y trabajas y llegas tarde y sales temprano, pero no ves nada florecer. Eso nos pasa a muchos, pero en la nueva naturaleza tú aprendes a descansar en la presencia de Dios. Aprendes a entender que hay un tesoro depositado y que ese tesoro el Señor lo hará florecer. Y por eso es necesario caminar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días en la nueva naturaleza. Y cuando tú caminas en esa nueva naturaleza, por fin lo logré. Cuando tú caminas en esa nueva naturaleza, tú no puedes ser tan sencillo de entender cómo Dios te creó. Tú te tienes que conocer. Amén. Si tú tenías un detallito que era una debilidad para ti, tú te tienes que conocer. Y si usted sabe que por ahí no puede pasar, adivine, por ahí no puede pasar. ¿Por qué? Porque hay alguien que te anhela como celosamente. Entonces cuando tú conoces tu cerebro, Dios se revela en tu cerebro y te enseña a través de la conciencia a amar a Dios. Amén. Cuando tú estudias la palabra de Dios, no tienes que ir a decirle: pastor, ¿será que puedo ir esta noche a bailar? Yo me tomo 2 Coca-Colas. No, usted ya empieza a decir: Señor, ¿a ti te gustaría que yo fuese allí? ¿O será que ofendo tu presencia si voy allí o voy allí? ¿O hablo esto o no hablo aquello? El Espíritu Santo es una persona sensible, delicada. Amén. El éxito más grande de tu vida no está en la Mastercard ni en la Visa. No está en los PhD, en las maestrías, especialidades o doctorados. Tu éxito más grande de la vida es conocer a la persona del Espíritu Santo. Y en eso consiste la vida diaria, en decirle: hey, camina conmigo, Espíritu de Dios. Enséñame a agradarte. Toma más de mí, dame más de ti. Enséñame a caminar contigo, que aunque yo me resbale 5 veces en el mismo lugar, tú me has dicho: 7 veces cae el justo y aún es levantado, porque torre fuerte es el nombre del Señor y a Él correrá el justo. ¿Sabes qué es interesante? ¿Qué te hace justo? Cuando tú aprendes a correr delante del Señor, así sea correrle a la lucha, a la prueba, a tu debilidad. Es mejor que digan: ahí corrió, que ahí cayó. ¿Sí o no? Y en eso consiste la vida diaria. ¿Cuántos tienen tentaciones todos los días? Solo le pasa a Alexandra Fuenmayor. Todos tenemos tentaciones todos los días. Todos tenemos luchas todos los días. No hay ninguna familia perfecta todos los días. Pero en esos momentos es tiempo de invitar al Espíritu Santo. El Señor, a través de su palabra, permite que tu cerebro sea moldeado. Y eso es lo que se llama neuroteología. Es el estudio de cómo las realidades espirituales transforman las realidades físicas. O sea, cómo la lectura de la palabra de Dios transforma tu corazón. Cómo la lectura de la palabra de Dios transforma tu cerebro. Cómo transforma todo lo que se llama el sistema polivagal. Toda la parte del sistema nervioso simpático y parasimpático. Usted va a decir: ay, hermana, yo vi eso en 3º de primaria. Por Dios bendito, usted me está revolcando aquí hasta la primera comunión. Mis hermanos, sí. Si usted me dice: ¿cuáles son los hábitos espirituales? Yo tengo una lista y traje un libro entero de hábitos espirituales. Estos se llaman los hábitos de Jesús, del autor J. Dennis, que mencionan 31 hábitos espirituales de Jesús. Habla de la oración, habla de la palabra, habla del diezmo, habla del estar a solas, habla de cómo dormía Jesús, cómo se alimentaba Jesús. Pero te quiero dar
una información más profunda, y es que no se trata de eso. Todos sabemos qué es lo bueno. El problema es ¿y cómo le hago? ¿Sí o no? Todos sabemos hacer lo bueno. Lo que nos cuestiona es ¿cómo llego allá? ¿Cómo le enseño a mi cerebro a hacer lo bueno? Si sabemos que estamos cableados para Dios, estamos conectados para Dios, cuando usted ora, su sistema nervioso comienza a modificarse, de manera que el sistema límbico empieza a secretar unas sustancias, y una de ellas es dopamina, y la dopamina se secreta cuando usted está enamorado. Te lo repito. Cuando usted está enamorado, secreta dopamina. Cuando usted ora al Señor, se libera la misma sustancia. Y la dopamina se acompaña de la serotonina, y la serotonina se acompaña de la norepinefrina, y son llamadas las hormonas de la felicidad. Amén. Y no estoy de acuerdo, no estoy en contra de los medicamentos para una u otra cosa, pero le estoy diciendo, Dios a usted lo diseñó perfecto, y si usted sabe cuidarse día a día, día a día, día a día, Dios va a hacer que su vida sea plena. Y eso se llama mayordomía, porque a Dios no es un viejito aburrido con unas barbas hasta abajo. Él no le dice a Gabriel: Gabriel, se me enredó la barba abajo, cógela. Dios es un ser feliz, pleno, eterno y perfecto en sí mismo. Dios no está incompleto. Pero le cuento una cosa: Dios es más feliz cuando lo ve a usted feliz. Y por eso usted tiene que saber mayordomía, porque a Dios le choca cuando usted se estresa porque tiene deudas. Dios se pone triste. ¿Usted sabía eso? Es tan tremenda la tristeza para Dios que dice la Biblia que Él guarda nuestras lágrimas en un lugar que se llama redoma. ¿Usted sabe qué es el redoma? Es un frasquito que guardaban las mamás cuando los hijos se iban para la guerra, y todas las lágrimas que ellas derramaban las guardaban en el frasquito. Y cuando volvían los hijos de la guerra, le decían: hijo, cuánto te esperaba, mira las lágrimas que hay en mi redoma, mira cuánto oré por ti, mira cuánto te extrañé. Asimismo Dios coge las lágrimas suyas y mías y dice: yo guardé tus lágrimas en mi redoma, en un lugar especial. No oramos y nos angustiamos. Este es un texto muy conocido que nos habló el pastor. Ni tan solo una hora. Yo creo que cuando nosotros vemos ese versículo, a todos nos duele el estómago. Amén. Ya vienen aquí que se las hacen de que sí oran más de 2 horas todos los días. Mis hermanos, una vida de oración es posible cuando usted comienza poquito a poquito. No pretenda que usted de la nada va a orar 2 horas, a no ser de que el Espíritu Santo lo haya puesto ahí. El hábito de la oración se construye durante la vida, y eso es como el matrimonio, es algo de todos los días. La oración es el oxígeno ¿de quién? De los creyentes, del cristiano. Cristiano que no ora es como cuando usted dice: no puedo respirar, estoy haciendo buceo en apnea, metiéndome hasta el fondo y yo solito con el pulmón. Dios nunca ha querido que estemos solos. Él ha enviado su Espíritu Santo, y la oración nos lleva a que el Espíritu de Dios se conecte con nosotros. Amén. Para que nosotros ¿qué? Podamos cambiar la voluntad de Dios. Sí, usted cambia la voluntad de Dios. Usted rinde su voluntad a Dios. Para eso es la oración, para que usted tome la Biblia y la haga corazón a corazón, y escuche a Dios en vivo y en directo. Y esa transformación, ese lugar ahí a solas con Dios, es el que te transforma. Y estabas triste y salís. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Usted sale contento, usted sale tranquilo, porque Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, sino solo como yo la puedo dar. Amén. Entonces no se angustie. De pronto es que no hemos aprendido cómo se hace la oración.
no hemos aprendido a tener esa vida devocional. Amén. Es solo Alexandra Fuenmayor la que le cuesta una vida devocional. Pastor, es solo Alexandra Fuenmayor. Ok. Mire cómo se conecta el cerebro cuando usted repite Josué 1, 8 y 9. Así tan bonito como es ese cerebro, es el suyo. Y le cuento una buena noticia: tenemos las mismas neuronas. ¿Ok? Y que el loro viejo no aprende a hablar, mentira del diablo. El loro viejo habla porque el Señor lo hace hablar. Amén. Entonces la plasticidad del cerebro es un órgano diseñado para conectarse con Dios, para expandirse y para crecer, de manera que cuando usted se acerca a la palabra de Dios y a la presencia de Dios, su cerebro se expande, su cerebro libera sustancias que lo hacen a uno estar tranquilo y ser feliz. Y la adoración es también fundamental. Entonces, ¿qué es un hábito? Un hábito es un comportamiento que, en la medida en que se practica, se convierte en una actitud automática. Usted por la mañana, ¿cuántas veces le tienen que decir que se lave los dientes? No, usted abre la boca y usted dice: santo es el Señor. ¿Cuántas calzas tengo? ¿Sí o no? Y cuando usted va a echar la ropa a la lavadora, de pronto se acerca una camisa de alguien que trabajó mucho un día, y usted dice: Señor, libéralo. Padre, restáuralo. Señor, Yodora lo abandonó, Rexona no lo miró, Lady Speed Stick tampoco. Mis hermanos, somos seres de carne y hueso, y así como nuestra vida natural necesita ser renovada, lavada, limpiada, es nuestra vida espiritual. Amén. Usted es una persona espiritual. Dios creó un espíritu y a ese espíritu le dio un cuerpecito, 90, 60, 90. En algunos casos otras medidas. Pero ese espíritu suyo fue diseñado para conectarse con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se conecta? ¿Cómo me conecto, papá? Háblame, 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 Señor. A través de mi vida diaria. No esperes que bajen 5 ángeles. ¡Oh! Alexandra, lee la Biblia. No esperes que tu vida esté determinada por una experiencia sobrenatural extraña. Es posible que suceda. Yo no digo que no, para Dios todo es posible, amén. Habla el burro, de ahí en adelante todo puede pasar. ¿Se levantó Lázaro? ¿Sí o no? Pero Dios nos habla y nuestra vida espiritual crece a través de nuestros hábitos. Amén. Y lo que vamos construyendo cada día debe ser influenciado por una cosa que se llama la cosmovisión cristiana. Amén. ¿Qué es la cosmovisión? No que en la calle yo soy un cualquiera y en la iglesia yo soy un creyente. En la calle y en la casa yo soy una hija de Dios. A donde vaya, a donde suene, como suene, la hija de Dios está aquí. Y se hace sentir cuando hay que hacerse sentir. Y calla cuando es necesario. Porque calladitos a veces nos vemos más bonitos. Dios se revela al hombre en el día a día. Porque, por eso dice el Salmo: ¿son nuevas tus misericordias? Dios tiene el hábito de darnos nuevas misericordias. Y por eso te está llamando: hijo, hija, sé mi hijo todos los días. No tengo que decirte que ores. Hay cosas que no tengo que decirte porque parten de tu identidad. Tu comportamiento parte de tu identidad y no de los resultados que estás buscando. Wow, me tuve que leer unas cositas para entender eso. Miren la gráfica que está en su tablero, porque ya voy acabando. Usted está pensando ya en el arroz con leche y yo no voy a pelear contra eso. Mire qué tan importante. La conducta del ser humano tiene 3 niveles de profundidad. El primer nivel de profundidad son los resultados. Lo que todos queremos: un 5 en el examen, un salario de 5 millones, ¿sí o no? Un esposo que tenga carro último modelo, ¿sí o no? Pero para llegar a esos resultados se requiere primero un proceso. Los resultados no surgen de la nada, ¿o sí? Para poder llegar a esos resultados hubo que hacer un ahorro, hubo que hacer una formación, ¿cierto?
y en lo más profundo de nosotros está la identidad. Entonces hay dos formas de modificar la conducta. ¿Cuántas? Hay dos formas de modificar la conducta. La primera, partiendo de los resultados. La segunda, partiendo de la identidad. Le voy a explicar la diferencia. Alexandra Fuenmayor estudió medicina, quería ganar la materia de fisiología. Alexandra estudió para ganar la materia de fisiología en medicina. Entonces Alexandra tiene una conducta basada en los resultados. Ok, otro ejemplo. Quiero perder 10 kilos. Ok, entonces me voy a poner a dieta porque quiero estar más delgada. Entonces mi conducta está basada en los resultados. Ahora bien, segundo punto de modificación de la conducta por medio de los hábitos. Alexandra es una mujer que quiere aprender para que cuando sea profesional dé buena atención a sus pacientes. Entonces Alexandra es una mujer estudiosa que se preocupa por el paciente y por eso estudió. ¿Suena diferente? Un poquito, ¿sí o no? Le voy a dar otro ejemplo. Usted le preguntan, ve, ¿quieres un cigarrillito? Y usted responde, no, yo ya no fumo. O usted responde, no, no soy fumador. ¿Me estoy haciendo entender? Existe diferencia entre modificar la conducta desde los resultados o desde la identidad. Yo leo libros no para cumplir una meta, yo leo libros porque soy una lectora. Amén. Yo toco un instrumento para ser un músico o una música, para labrar una identidad. ¿Por qué? Porque esta es la lucha que tienen muchos los cristianos, y es porque no hemos entendido Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y lo demás. ¡Wow! ¿Cuál es la invitación de la palabra de Dios? Te está diciendo, tenga identidad de hijo, busque el reino, y después del reino aparecen los resultados. A partir de tu identidad como hijo de Dios, tú verás los resultados. Pero si tú buscas simplemente un resultado en el ya, en el ahora, y tú no estás convencido de lo que haces, los hábitos no te van a durar 2 semanas. No podrás orar 2 semanas seguidas, no podrás ayunar 2 semanas seguidas, no podrás adorar a Dios, porque no está en tu naturaleza, porque no es tu hábito, porque no lo encarnaste dentro de ti. Si tú buscas simplemente hacer una oración, eso no te hace nada diferente de los demás. Pero cuando tú todos los días entiendes que Él te ha dicho, clama a mí, que yo te responderé. Clama a mí porque te enseñaré cosas que tú aún no has conocido. Te estás basando en qué? En los resultados que has tenido. No importa si no has avanzado, no importa si te has demorado, no importa si no has leído la Biblia completa, no importa si nunca has tenido una experiencia profunda con el Espíritu Santo. Hoy es día para que tu identidad sea modificada y veas tu vida de una manera diferente. Hoy es día de que seas un mayordomo y de que entiendas que el dueño de la existencia eres tú y que Dios no va a decidir por ti. Si viniste a la iglesia porque era domingo, o viniste a la iglesia porque eres hijo de Dios, porque tienes hermanos que hace de 8 días que no veías. Si viniste a la iglesia a dar tu mejor adoración, o viniste a la iglesia a cantar las canciones, define tu identidad y define tus resultados, porque los resultados siempre van a ser secundarios y no primarios. Todo lo que viene del corazón siempre es duradero. Y más cuando el corazón es regenerado, renovado, y tienes un alma transformada para Dios. Cuando Dios embellece tu rostro, cuando Dios embellece tu trabajo, cuando Dios te hace sonreír. Es ahí cuando tú tienes que entender que la mayordomía es más que cumplir una función, y es tener una identidad de hijo de la casa de Dios. Y ahí es cuando yo quiero decir gracias, Dios, por aquellos que vienen aun cuando no tienen fuerzas. Y ahí es cuando yo quiero decir gracias, Dios, por aquellos
aquellos que vienen aún cuando no tienen recursos. Yo quiero decir gracias, Dios, por aquellos que aunque les tiemblan las rodillas, aún así vienen a la casa a adorar al Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Aquellos que levantan su diezmo sin saber si les va a alcanzar o no les va a alcanzar, pero dicen: yo creo en lo que tú escribiste. Ahí es cuando dice: diga el débil, fuerte soy. Ahí es cuando dice que el Señor nos ha llamado y ha puesto eternidad en nuestro corazón, porque todo tiene su tiempo y tus prioridades, en la medida en que tú usas ese tiempo, se definen tus prioridades. ¿Cuántas veces nos las pasamos horas en la tecnología? Horas y horas en el WhatsApp, horas y horas en el Instagram. No estoy diciendo que sea malo las redes sociales, úsalas para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, todo lo que vivas, todo lo que anheles es para la gloria de Dios. Amén. No es que Dios te prohíba algo, es que Dios te enseña a seleccionar entre lo bueno y lo malo. Y al que no hace lo bueno le es tomado como ¿qué? Mambrú, se fue a la guerra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es tomado por eso todo me es lícito, pero no todo. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y a que sí llego a la próxima diapositiva. Quizás es así. Oh, ya llegué al final tan rápido, ¿por qué? Ok. Entonces, en ese orden de ideas, después de hablarles de Timoteo, después de enseñarles acerca de la neuroteología de los hábitos y de la importancia de ser cristianos desde la identidad y no desde los resultados. Ojo, ¿entendió lo que le dije? Voy a tomar agüita mientras usted reflexiona. Eres cristiano porque el Señor te llamó, porque Él te amó primero. ¿Y sabes dónde están tus resultados? En Jesús. Por eso nuestra victoria ya está ganada. Por eso nuestros anhelos ya han sido elevados a la presencia de Dios. Amén, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén, y podemos entrar a la presencia de Dios. No tenemos que pedir cita. Hasta es duro en la EPS pedir cita, pero a la presencia de Dios podemos ir todos los días. Tú puedes ir en el bus diciéndole: gracias, Señor, bendice al que está a mi lado que no se echó desodorante. O puedes decir: Señor, gracias porque llegó mi esposo o mi esposa con bien. Gracias porque el niño por fin ganó matemáticas. Gracias, Señor, porque la peluquería está llena hoy. Gracias, Señor, porque han venido nuevos clientes a la empresa, porque tú estás trayendo personas nuevas. Tome esa palabra si es para usted. El Señor quiere bendecir a su iglesia, pero el Señor, ojo, quiero los oídos aquí. El Señor va a bendecir a una iglesia entendida. El Señor no va a bendecir a una iglesia perdida en la distracción. Por eso tenemos que sentirnos iglesia, sabernos iglesia y actuar como iglesia. Amén. No como una iglesia que viene aquí cada 8 días y todo bien, sino como alguien que le duele el templo, que le duele venir a la casa de Dios, que se hace parte y es fiel en sus diezmos y en sus ofrendas. Amén. Eso es ser iglesia, inevitablemente, porque le cuento que la gracia de Dios es muy grande, pero la gracia de Dios es tan grande que lo trajo usted aquí para que usted respalde su casa. Amén. Porque llegan los hermanos de EPM y ellos hablan es con el cheque. Amén. Hay cosas que usted no puede espiritualizar. Hermanas, hay que ponernos bonitas. Otra vez, hermanas, hay que ponernos bonitas. Hermanos, hay que ponernos bonitos. Hermanos, los rollitos aquí hay que limarlos. Cojan la cosa de panadería y amase por aquí y amase por allá. Enamoren sus esposos. Enamoremos las esposas. Enamoremos los papás. Dele un golpe en la cabeza y un beso al papá, a la mamá. Abrácelo. Que usted no sabe cuál es su última oportunidad. Eso es mayordomía. La mayordomía no se come
como algo extraño. La mayordomía es lo que hacemos todos los días. Si tiene tiempo y tiene forma de llamar y decir: te perdono, te amo, te extraño, me haces falta, te invito a un café. Eso también es mayordomía. Eso también es mayordomía. Amén. Por eso, para crear un hábito se necesitan cuatro partes. La primera, una señal. ¿Cuál es la señal? Dios nos está llamando. Amén. Lo segundo, un anhelo. Si Dios me está llamando, yo quiero responder. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Poder viene de la palabra dínamos. Dínamos significa dinamita. O sea que en tu vida está la dinamita para que tú rompas las excusas del pasado, las frustraciones del pasado, la mentira, el maltrato, el abuso. Todo eso lo puedes responder y lo puedes romper en Jesús cuando entiendes que tienes al Espíritu Santo. En ti hay dinamita. Estás como el coyote y el correcaminos. Siempre hay dinamita. Siempre hay dinamita. Y en ti está el Espíritu de Dios. Está el Espíritu de Dios para ayudarte a perdonar, para llenarte de su presencia, para llevarte a nuevos ánimos en Él, para darte salud, pero para que te sepas cuidar. No para que comas lechuga 2 días y luego la historia se cuenta sola. Doctora, perdí 3 kilos, pero ahora subiste 4. Pero yo hice una dieta tan fuerte con aromática piña y atún. Doctora, ya conozco todos los batidos verdes. Y que, bueno, esos son por la mañana y por la noche. Y los fines de semana, ¿qué comes? Ah, no, hay unos perros en promoción y unas hamburguesas con tocineta. Ay, doble carne y queso cheddar. Ay, santísimo Señor. Mis hermanos, está bien, dese gusto, pero no viva en el gusto. Amén. Le estamos pidiendo salud a Dios. Cuídela, porque si usted no la sabe cuidar, Dios tampoco se la va a dar. Porque Dios es mayordomo por excelencia. Entonces Él ve: si invierto en aquel me bota el talento. Si invierto en aquel me lo guarda. ¿A quién se lo va a dar? Al que no lo bota, al que lo administra mejor, porque el Señor quiere de nosotros regalías. Amén. Que si está bonito y cachetón, ahora que es cristiano, mucho más bonito, mucho más cachetón, estrenando nueva sonrisa. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que ahora que usted es cristiano, ahora que teme al Señor, y los que no sean cristianos, que sean invitados por las redes, bienvenidos a la casa de Dios. También están invitados a cuidar su salud física, mental, espiritual, a ser selectivo en lo que usted escucha. Que yo no sé mañana si estaremos juntos o si se acaba el mundo. Yo no sé. O si usted se edifica con la palabra de Dios. ¿De qué te estás alimentando? ¿O estás como un africanito espiritual? Entonces en ti está el anhelo. Acompáñalo con la dinamita del Espíritu Santo y luego responde con amor al proceso. ¿Responde con qué? Con amor al proceso. ¿Por qué? Porque construir un hábito demora tiempo. En el mejor de los casos 66 días. En el mucho mejor de los casos 8 días. En el peor de los casos 1 año. 1 año pregando a ser saludable en la alimentación, de pronto. 1 año intentando no decir mentiras, de pronto. 1 año dejando de fumar, de pronto. 1 año dejando el licor, de pronto. 1 año dejando la pornografía, de pronto. Lo importante es aprender a persistir y a pedirle ayuda al Espíritu Santo, que es el que nos lleva de la mano y no nos deja caer. Y no nos deja caer. ¿Y qué recompensa hay? La presencia del Espíritu Santo. Porque cuando usted cultiva la presencia de Dios, Él se queda con usted y Él le habla a su oído y a su corazón. Entonces ese dominio propio le enseña a usted a hacer nuevas alianzas, a perdonar, a no responder con ira cuando no debe responder con ira. Amén. Es necesario que el Espíritu Santo sea nuestra respuesta para hacer hábitos de una vida espiritual saludable, de una vida física saludable y de una vida emocional saludable, porque separados de Él nada podemos hacer. Perfecto. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Tú quieres ser testigo de Dios? Invítalo a tu vida diaria.
y te aseguro que Él se dejará sentir. Invítalo a tus finanzas, invítalo a tu empresa, invítalo a tu casa, invítalo a todo lo que tú hagas y Él te hará prosperar en todo. Porque si Él está contigo, nada falta. Nada falta. Amén. ¿Hemos aprendido algo? Adoremos al Señor, pongamos sobre nuestros pies, vamos a orar al Señor.